31 en reunión. Ok. Muy bien. Estamos en la presentación. Yo lo veo esto todos los días en las consultas. Mucho paciente viene porque presenta lo que ellos le llaman el latido fuerte, le llaman palpitaciones. Algunos me dicen, tengo un taca-taca en el corazón, doctor, me late rápido, fuerte. Doctor, cuando me acuesto me late el corazón. Bueno, el corazón está latiendo todo, en todo momento, pero en ese instante se le hace más perceptible. Muy bien. Consulta frecuente. El paciente normalmente, este es su electrocardiograma de base, es un electrocardiograma normal. El paciente está en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de cerca de 80 latidos por minuto, y esta es la morfología normal. Miren bien y fijen bien esta imagen. No es una clase de electrocardiograma, pero fijen bien esta imagen. Este es un electro normal. El paciente va a tener una arritmia, que es una alteración en el ritmo cardíaco, que puede significar que los latidos se desordenan, que se vuelven intensos, que el paciente se eleva la frecuencia cardíaca, o también puede disminuir y puede tener como síntomas mareos, palpitaciones, dolor de pecho e incluso desmayarse. Esto, fíjense bien, no se parece en nada a lo anterior, ¿no? Parecen dientes de serrucho más bien, ¿no es cierto? Pero si nos fijamos bien, el intervalo entre espiga y espiga es diferente. Miren, acá es mucho más amplio que acá, ¿no? Acá, y miren, acá es más amplio y las formas son diferentes. Igual acá, ¿no? Que son, visto el corazón de diferentes partes. Miren, acá los intervalos entre latido y latido son diferentes. Esto es lo que nosotros denominamos una taquicardia paroxística supraventricular. Al parecer, por lo que veo acá, podría tratarse de una fibrilación auricular. Este paciente corre alto riesgo de hacer insuficiencia cardíaca aguda, por esto puede perder el conocimiento, tener dolor de pecho, ¿no? Etcétera. Este paciente debe estar, si mal no recuerdo esta foto, o debe ser de emergencia, sí, de emergencia del año pasado. Esta es otra arritmia, ya se estaba tomando un trazo en el monitor electrocardiográfico y miren cómo el corazón venía latiendo normal acá y de repente cambia su morfología. Pero miren cómo las ondas van cambiando, las puntas van cambiando su dirección y su forma. Se llama torsada de puntas, que es una manera de taquicardia ventricular. Esto es un ritmo cardíaco, esto es un ritmo de paro cardíaco. El paciente acá está haciendo un paro. El tratamiento es desfibrilarlo. Sale, acá está saliendo del ritmo, no es el mismo ritmo con el que tenía, no es el mismo sitio donde se origina, luego pasa al mismo y otra vez hace otro cambio, otra arritmia ventricular. Regresa a su ritmo normal, ¿ya? Y acá está otra vez haciendo ya esto por la morfología, se llama fibrilación ventricular. No tiene pulso, ni este paciente tiene pulso y muy probablemente pues estén totalmente inconscientes, no responden a estímulos, están en un ritmo de parada cardíaca. Esta arritmia es fatal. Esta es una de las arritmias que se presenta en el infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, el tratamiento de esta es con cardioversión eléctrica, pero el tratamiento es farmacológico. Cuando no responde al paciente, la fibrilación ventricular, la torsada de puntas, podremos considerar el uso de algunos antiarrítmicos, como el caso de la amiodarona. Antiguamente considerábamos para esto el tratamiento y manejo con lidocaína también. Este es otro tipo de arritmia. Comparamos el ritmo sinusal normal acá arriba. Miren los latidos lindos, se observan todas las ondas, onda P, el complejo QRS, la onda T, regular, rítmico, la relación perfecta entre sus ondas.
Es un electrocardiograma realmente hermoso. Yo cuando veo este electrocardiograma me alegro mucho por los pacientes, aunque pierdo plata, ¿no es cierto? A mí me interesa que lleguen así para que me produzcan dinero. No, mentira. Me interesa que estén así los pacientes. El intervalo RR es irregular en este caso. Y si observan bien, no hay presencia de esta ondita que se llama onda P. Más bien está todo como si estuviera tembloroso, ¿no? Esto se llama fibrilación auricular. Y en esta se ha perdido la contracción auricular. Hay generación de miles de puntitos de automatismo activado en la aurícula, por eso se llama fibrilación auricular. La fibrilación es un latido caótico, asincrónico, desordenado, en este caso de la aurícula y en este otro caso del ventrículo. Sea la arritmia que sea, tenemos que hacer algo por estos pacientes. Y tenemos los antiarrítmicos. Esta es la clasificación de Vaughan-Williams, que es la más antigua, la que sigue vigente, que clasifica los fármacos en 4 familias. El error de Vaughan-Williams en ese momento fue no considerar algunas drogas, como el caso de la digoxina o el caso de la adenosina. Actualmente se han incorporado algunas otras drogas. Bueno, las drogas de tipo 1 tenemos a la quinidina, a la procainamida, del grupo 1B, a la lidocaína y a la fenitoína, un anticonvulsivante, pero recuerden que su actividad es sobre la conducción de las corrientes de sodio. El grupo C como flecainamida, el grupo 2, los bloqueantes simpáticos, los famosos beta bloqueadores, el grupo 3, la amiodarona, que es lo que usamos mucho en el país, el grupo 4, los calcio antagonistas, como el caso del verapamilo y el diltiazem. Entonces serían los calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y estos van a clasificarse de esa manera porque cada uno actúa sobre diferentes partes del potencial de acción. Y nos interesan las fases del potencial de acción del sistema de éxito-conducción, que cada uno va a tener una morfología diferente porque tiene diferentes funciones. Bueno, el hecho que actuaremos sobre ellos puede ser sobre la fase 0 del potencial de acción, bloqueando los canales de sodio de esta fase. Los fármacos de clase 1 actúan sobre las corrientes de sodio de la fase 0 del potencial de acción, ¿no? Los que actúan sobre la fase 4 actuarán sobre el calcio de la fase 2. Los de la clase 4 actuarán sobre el calcio de la fase 2, que son los antagonistas de los canales de calcio. Sobre la clase 3 actuarán sobre la fase 3 del potencial de acción, que es el que se encarga de que exista la corriente que saca el sodio de la célula, ¿no? Al sodio, perdón, que saca el potasio de la célula. Se bloquearán estos canales, por ejemplo, la amiodarona. Y en la fase 4 hay otra corriente de calcio que introduce calcio hacia la célula, que son las drogas de clase 2, que es por acción básicamente de los beta bloqueadores. Esta acción está relacionada a los beta bloqueadores. ¿Cómo así? Muy bien. Existen varios corrientes de sodio, corrientes rápidas, corrientes lentas y corrientes medianas. El grupo de la lidocaína, por ejemplo, actúan sobre la corriente rápida de sodio. La procainamida, la disopiramida, la quinidina actúan sobre la corriente intermedia de sodio y la flecainida sobre los canales lentos de sodio. Pero algunos de ellos tienen actividad sobre otros puntos. Por ejemplo, la procainamida y la disopiramida, la quinidina y la flecainida tienen acción sobre las corrientes de potasio, siendo moderada en las 3 primeras y siendo baja la actividad de la flecainamida. Pero además la quinidina actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos de manera baja y sobre los receptores beta.
También la disopiramida actúa sobre los receptores muscarínicos de tipo 2, ¿no? A nivel cardíaco, y la propafenona actuará sobre los beta 1 receptores adrenérgicos a nivel del músculo cardíaco. Y estas diferencias en las actividades de los fármacos del grupo 1 hará que se clasifique pues como 1A, 1B y 1C. Y eso se va a reflejar en la actividad clínica. Por ejemplo, van a disminuir los latidos ventriculares, ¿ya? Van a disminuir los latidos ventriculares, la procainamida, la disopiramida, la propafenona, la flecainida y la encainida. A nivel de las extrasistolias cardíacas, va a tener actividad marcada la tocainida y la procainamida, y serán de acción baja la moricina, la propafenona, la flecainida y la encainida. Entonces, de acuerdo a esto, uno va a elegir su fármaco. Electrocardiográficamente veremos de que, ya que el PR se altera, ¿no? En todos excepto en la lidocaína, en la mexiletina, en la tocainida y en la moricina, no hay actividad. Sobre todos los demás se prolonga el PR. Igual con el QRS también se prolonga, y esto es a tomar en cuenta. En el grupo 2, en los calcio antagonistas, el verapamilo y el diltiazem. ¿Hay diferencias entre ellos? Pues acá las vemos. Todos ellos actúan sobre los canales de calcio. La acción más marcada es la del verapamilo, menos marcada es la del diltiazem. Pero el verapamilo además actúa de manera baja, pero actúa sobre los canales de la corriente rápida de sodio a nivel de la fase cero del potencial de acción, y tiene una acción moderada sobre los receptores de tipo alfa. Esto nos va a causar una disminución en los latidos ventriculares, una disminución, ¿no?, en la frecuencia sinusal, y va a disminuir la actividad extracardíaca de manera lenta. Va a prolongar fundamentalmente el intervalo PR, lo cual va a hacer que pueda producirse bloqueo auriculoventricular de manera frecuente, igual que en el primer grupo. Cuando se produce el bloqueo de grado completo es peligroso. Acá tenemos en el grupo 3 al bretilo, al sotalol y la miodarona. Los dos primeros lamentablemente no los tenemos en el mercado nacional, pero sí tenemos a la miodarona. Esta es la que nos interesa sobre todo. Su principal acción de este grupo es sobre la corriente de potasio. Pero además la miodarona actúa sobre la corriente rápida de sodio, sobre el calcio, ¿no? Actúa de manera moderada sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Y va a tener actividad marcada sobre los diversos tipos de arritmias, tanto ventriculares como supraventriculares. Y altera el PR, ¿no? Y altera también el QT. Todos los que tienen la flechita hacia arriba es que el QT está alterado. Y el QT, cuando se prolonga, está alterado, son medicaciones con efecto proarrítmico. Proarrítmico. Entonces hay que vigilar el QT. El nadolol, el propanolol, se colocaron porque esto es tan antiguo, esta clasificación de Vaughan-Williams y este cuadro como de los años 80. Entonces, en ese momento, pues, el metoprolol todavía no estaba bien descrito, no estaba descrito el carvedilol, no existía, etc. Entonces, acá están los fármacos que se usaban mucho en esa época, nadolol y propanolol. Su efecto fundamentalmente beta bloqueador. El propanolol también actúa sobre la corriente de sodio de manera baja, pero tiene una cierta potencia en ese sentido. Disminuirán los latidos ventriculares, supraventriculares, bajarán la frecuencia cardíaca, bajarán las arritmias, ¿no? Y fundamentalmente se prolongará el intervalo PR, la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Fármacos que no estaban clasificados, que están en el grupo de otros,
la atropina, la adenosina y la digoxina. La atropina es el único fármaco que sirve para elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? La mayoría de ellos son para bajar frecuencia cardíaca o controlar las extrasístoles. La atropina es el único fármaco considerado acá para elevar la frecuencia cardíaca. Cuando baja la frecuencia cardíaca de manera significativa, por un bloqueo o no, damos atropina a dosis de 0,5 miligramos por vía endovenosa, actuará sobre el receptor muscarínico de tipo 2 a nivel del sistema de excitoconducción, ¿no? Y lo que va a hacer es elevar la frecuencia cardíaca. Miren que casi todos bajan o son neutros. Este es el único fármaco que aumenta la frecuencia cardíaca. Tiene actividad moderada sobre la actividad extrasistólica, no es su efecto importante, ¿no? Y disminuye, a diferencia de todos los demás, este es el único que disminuye la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, disminuyendo el intervalo PR. La adenosina, que es una molécula que deviene de la adenosina trifosfato, monofosfato, difosfato, es una droga parenteral de uso endovenoso para las taquicardias supraventriculares y actúa sobre el receptor, sobre el fosfato, actúa sobre el fosfato, ¿no? Y fundamentalmente lo que hace es regular la conducción del nodo auriculoventricular, disminuyendo, bloqueándolo, disminuyendo de manera brusca la taquicardia, ¿no? Y prolonga el PR. Lo que vemos ahí, ¿no? Viene un paciente con frecuencia de 150, 170, está asintomático, vemos que es una taquicardia supraventricular, le colocamos adenosina y el paciente rápidamente presenta una pausa y sale en su ritmo normal, ¿no? Es realmente espectacular esta droga. La digoxina, que es un fármaco milenario casi, eh, que era la única herramienta para la insuficiencia cardíaca hasta los años 80, ¿no? Eh, actúa a nivel del receptor muscarínico de tipo 2 como actividad parasimpático, ¿no? Sobre el parasimpático, y esta actividad sobre el parasimpático va a alterar la conducción del músculo cardíaco. Pero fundamentalmente, más que eso, que es una actividad débil adicional, la actividad más importante es que bloquea la bomba sodio-potasio ATPase, mejorando la conducción ventricular, disminuyendo los latidos ventriculares, produce disminución de la frecuencia cardíaca, tiene un efecto marcado sobre la actividad extracardíaca, tiene una prolongación del PR, llegando incluso al bloqueo auriculoventricular completo, y no prolonga el QT, sino más bien por el contrario, suele ser que disminuye el QT. Muy bien. Entonces, las drogas del primer grupo bloquean fundamentalmente los canales de sodio y que intervienen en la fase cero del potencial de acción, sean los canales rápidos, intermedios o lentos, ¿no? Y esto va a prolongar la duración del potencial de acción. En los fármacos del grupo 1 va a alterar el PR, el QRS y el QT. Los del grupo 1B reducen y acortan el potencial de acción, acortan la repolarización y acortan el QT. Los del grupo 3, la flecainida, la propafenona, poco efecto sobre el potencial de acción, repolarizan el PR, el QRS y un efecto débil sobre el QT, según lo que describe Vaughan-Williams en este cuadro. Las drogas del grupo 2, ya acá han agregado, esta clasificación es más moderna porque ya aparece carvedilol, los bloqueantes adrenérgicos, ¿no? Disminuyen el automatismo del nodo sinusal fundamentalmente y del nodo AB. Los fármacos de grupo 3, bloqueantes de los canales o corrientes de potasio, ¿no? Van a prolongar la duración del potencial de acción, tanto esto va a hacer de que además también por sus otras funciones bloquean los canales de sodio y bloquean las corrientes de potasio, ¿no es cierto? Y tienen un efecto beta bloqueador además. Los fármacos del grupo 4, antagonistas cálcicos, enlentecen la conducción
a nivel del nodo AB fundamentalmente. Muy bien. Acá hay una pequeña indicación de la procainamida, por ejemplo, es un antiarrítmico de amplio espectro, o sea, significa que puede usarse en arritmias ventriculares y supraventriculares. Voy a sacar el puntero porque con la flecha no me siento cómodo. Y como efecto fundamental importante son proarrítmicos, ¿no? También es anticolinérgico, puede producir sequedad de mucosas de manera importante y alteraciones en las formas de sanguínea, en la fórmula sanguínea, puede causar trombocitopenia y agranulocitosis. La fenitoína, la lidocaína, todavía usamos la lidocaína como antiarrítmico en algunos casos, o la fenitoína raramente realmente. Su administración suele ser endovenosa en los casos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en pacientes con infarto de miocardio, aunque esta indicación ya ha sido desplazada fundamentalmente por la amiodarona, pero todavía en los textos figura de esta manera. Cuando el paciente no responde a amiodarona como terapia convencional, se lo cambia a lidocaína. Poca potencia antiarrítmica disminuye la frecuencia y la cantidad de arritmia ventricular y su principal reacción adversa es la hipotensión, la bradicardia, la somnolencia, porque recuerden que estos son depresores del sistema nervioso central, confusión, parestesias y sabor metálico. La propafenona, que es un antiarrítmico que usamos con suma frecuencia, va a estar indicado en la fibrilación auricular, en el flúter auricular, en las taquicardias supraventriculares de diversos tipos, ¿no? Suelen ser buenos antiarrítmicos, son bastante potentes, pero hay que controlar el efecto proarrítmico que tienen. Hay que controlar el QT, que es el que nos va a predecir. Si se comienza a prolongar el QT, el riesgo de arritmias ventriculares es alto, ¿ya? De hecho, la propafenona es la que la usamos porque es más segura. La flecainida tiene estudios de que aumentó la mortalidad por arritmias ventriculares. Entonces, hay que tener cuidado con este grupo. Comenzamos siempre de menos a más en la propafenona. Los betabloqueadores cardioselectivos es lo que normalmente preferimos y están utilizadas en arritmias que son inducidas por aumento del tono simpático, por ejemplo, en pacientes infartados, con hipertiroidismos, estresados, ansiosos, sean arritmias ventriculares aisladas o complejas, ¿no? Estos más bien tienen como principal problema el broncoespasmo, la descompensación de los niveles de glucosa, la vasoconstricción periférica, la hipotensión arterial, el bloqueo auriculoventricular. La miodarona, ¿no?, retrasa la repolarización del PR y está indicado en arritmias ventriculares y supraventriculares, ¿no? Utilizamos en arritmias ventriculares y supraventriculares. En la arritmia supraventricular de elección es en la fibrilación auricular y en las arritmias ventriculares puede ser en la taquicardia ventricular incluso de manera parenteral. Efectos proarrítmicos de la miodarona, pues al contener yodo puede producir hipo o hipertiroidismo, puede producir fibrosis pulmonar, puede producir fibrosis a nivel hepático, puede producir depósito de cristales en la cámara anterior del ojo, puede producir fibrosis pulmonar. La dronanerona es un fármaco mejorado de la miodarona, es una molécula que estructuralmente es muy similar, verifican el nombre, y fundamentalmente se utiliza en la fibrilación auricular, ¿ya? Y no tiene las reacciones adversas que tiene la miodarona. Se utiliza fundamentalmente para el control de la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular, para que no haga episodios de taquicardia. Muy bien. Acá tenemos algunas características farmacocinéticas y farmacocinéticas de las drogas. La biodisponibilidad de la mayoría de ellas suele ser alta, pero vamos a mencionar la miodarona. La miodarona tiene dos maneras de administrarlo, por vía oral
o por vía parenteral endovenosa. Cuando se administra por vía oral, su absorción es lenta, incompleta y errática con los alimentos, ¿no? Entonces su biodisponibilidad en los primeros días puede ser tan baja como el 25%. Pasada entre las 2 y 4 semanas que se ha impregnado al paciente con amiodarona, alcanzaremos una biodisponibilidad bastante superior y una estabilidad, con una biodisponibilidad de alrededor del 65%. ¿Ya? Eh, no hablamos de biodisponibilidad en el caso de la lidocaína, de la ibutilide, porque se administran por vía parenteral, ¿no? La propafenona es otro fármaco que por su metabolismo se absorbe muy poco a nivel gastrointestinal, ¿no? Y es una biodisponibilidad baja, pero suficiente para actuar un efecto antiarrítmico significativo. El verapamilo y el diltiazem son fármacos que también tienen una biodisponibilidad baja, por lo cual tendrán una vida media corta y se administra varias veces al día. Estos se administran cada 8 horas, cada 12 horas, incluso cada 6 horas el diltiazem. Muy bien. La unión a proteínas también es diversa, ¿no? También es diversa, siendo la mayoría bastante elevada, excepto en el sotalol, que no se une a proteínas, en la procainamida, que se une muy poco, ¿no? Y en el caso de la digoxina, que tiene poca unión a proteínas. El tiempo de vida media va a ser diverso. Fíjense que la mayoría suele estar en horas, excepto el metabolismo de la amiodarona, que está hasta en 110 días. Cuando se administra por vía parenteral se suspende y el fármaco pasa su efecto y su concentración plasmática baja rápidamente. Pero cuando se administra por vía oral por tiempo prolongado, hay pacientes que utilizan mucho tiempo antiarrítmicos, suspendemos la administración de la droga y podemos dosarla incluso a los 3 meses. Entonces, es un fármaco con una vida media prolongada en comparación a todos y por lo tanto las reacciones adversas van a demorar en desaparecer. La excreción renal, ¿no? Es variable, siendo generalmente la mayoría bajas, ¿ya? Y fármacos que tienen una buena excreción renal son la digoxina, sotalol y dofetilide, que no tenemos en nuestro medio, y procainamida, que lo usamos muy poco. La mayoría de ellas tiene baja excreción renal. ¿Ok? Muy bien. En este cuadro ya lo que hemos hablado un poquito. La adenosina, ya no vamos a hablar de los efectos sobre la conducción y sobre el electrocardiograma, vamos a hablar un poquito de la utilidad. La adenosina es un fármaco endovenoso útil en las arritmias supraventriculares durante la crisis. Comienza a actuar a los escasos segundos y el efecto dura muy fugazmente. Su principal reacción adversa de esta es la rubicundez y en algunos pacientes pueden presentar falta de aire y una sensación de calentura. La amiodarona se utiliza igualmente de manera efectiva, tanto por vía oral y por vía endovenosa, en las arritmias supraventriculares y ventriculares. El diltiazem tiene un efecto sobre las arritmias supraventriculares, ¿no? Vamos a mencionar las que tenemos en el mercado. La dronaderona, sobre todo en la fibrilación auricular, no tanto en todas las supraventriculares, sino en la fibrilación auricular. Muy bien. La lidocaína tiene actividad en la arritmia ventricular, cuando es una arritmia ventricular en el postinfarto, por ejemplo, que es frecuente, que estamos viendo que va a haber riesgo de una arritmia ventricular compleja, y entonces la utilizamos en infusión endovenosa. Puede ser en bolo, primero endovenoso, ¿ya? Y si la arritmia persiste, podemos utilizarla en infusión endovenosa. Hay que recordar que cuando los anestésicos locales pasan a la sangre, el riesgo de reacciones adversas será proporcional a la concentración de la droga en la sangre. Entonces, debe utilizarse más o menos a dosis de 1 miligramo por kilo la dosis en bolo. Muy bien. Luego tenemos en el país propafenona.
La propafenona es útil en la arritmia supraventricular de manera débil, pero sobre todo es importante en las arritmias ventriculares. Es su mejor efecto, pero hay que controlar el QT porque es una droga que tiene prolongación del QT. Han puesto el propanolol, lamentablemente, ¿no? No han puesto otro porque la clasificación es antigua, como les mencioné, pero tienen actividad sobre arritmias supraventriculares y ventriculares. Es bastante utilizado en la fibrilación auricular. El verapamilo, similar al liltiazem, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, tiene actividad sobre las arritmias supraventriculares. Otras drogas que tenemos acá. Este es otro cuadro en el cual habla de la actividad a nivel de las diferentes células, ¿no? Que tienen que ver con el bloqueo de sodio, con el bloqueo de potasio, etcétera, que es lo que ya hemos hablado en los cuadros anteriores. La eficacia relativa de los fármacos antiarrítmicos, ¿no? Para los fármacos de la clase 1A son útiles en fibrilación ventricular y en arritmias ventriculares, de manera resumida. Los fármacos de 1B en las arritmias ventriculares, los fármacos de 1C nodal en el síndrome de Ward-Parkinson-White y en las arritmias ventriculares. Las drogas de grupo 2 en la fibrilación y en el flúter auricular, las drogas de grupo 3 como la miodarona en la fibrilación en el flúter auricular y en las arritmias ventriculares, las drogas de grupo 4, los antagonistas cálcicos en la fibrilación flúter auricular, en las taquicardias supraventriculares. La adenosina en la taquicardia supraventricular en el proceso agudo, cuando está descompensada, ¿no? La digital sirve para disminuir la conducción a nivel del nodo AB y por lo tanto es útil para controlar la frecuencia cardíaca en la fibrilación y en el flúter auricular. Acá describen al famoso magnesio en este cuadro. No es propiamente un antiarrítmico, pero estabiliza la membrana en las arritmias ventriculares tipo torsada de puntas, ¿no? Puede tener un rol, pero no tiene pues una indicación de tipo 1, sino más bien es una indicación de tipo 2B. La actividad proarrítmica de muchas drogas pueden ser inducidas por las drogas o por la asociación de ellas. La digital tiene un efecto proarrítmico fundamentalmente debido a su actividad sobre el parasimpático. También se han reconocido pues, actividades con diferentes drogas que inducen a torsada de puntas, como ya hemos mencionado, flecainida, sotalol, etc., alargando el QT. La quinidina en alrededor del 5% de pacientes, en el sotalol suele ser común, en la procainamida, ¿no? También el uso de amiodarona puede prolongar el QT, aunque yo he visto poca frecuencia de arritmias ventriculares, pero sí prolongación del QT. La dofetilida, ¿no? Suelen tener efecto antiarrítmico. Este efecto antiarrítmico hay que considerarlo cuando se utiliza asociada al uso de modernos antipsicóticos como, por ejemplo, el caso de la quetiapina, ¿no? Y estas drogas antipsicóticas nuevas que se están usando tienen un efecto proarrítmico, prolongan el QT, y si se administran junto con antiarrítmicos, esto se potencia. Otras drogas que alteran y producen efecto proarrítmico potenciando la interacción con las antiarrítmicos, por ejemplo, tenemos drogas como algunos gastroquinéticos que se le llama, como el caso de la metoclopramida, por ejemplo. Unas palabras sobre la adenosina, que no está, que es importante, es un fármaco, es un nucleósido que actúa a nivel de que aumenta la salida del potasio del nodo sinusal, de la aurícula y del nodo auriculoventricular, y básicamente tiene un efecto dromotrópico porque para el latido y permite que el corazón se regularice. Aumenta el flujo de calcio
activa la proteína G y por lo tanto a la AMP cíclico. Es de uso endovenoso en la taquicardia supraventricular, ¿no? Su metabolismo es tan veloz como a los 10 segundos y su efecto dura menos de 2 minutos. La digoxina bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa fundamentalmente disminuyendo la cantidad de sodio, aumentando el sodio intracelular. Este sodio intracelular por el intercambiador sodio-calcio va a salir de la célula y va a ingresar calcio. Su función es la activación del calcio. Sus efectos electrofisiológicos, que es lo que nos interesa ahora, disminuye la frecuencia cardíaca originada en el nodo sinusal, disminuye la conducción a nivel de la aurícula, disminuye la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y no tiene actividad sobre el ventrículo ni las fibras de Purkinje. La dronaderona actúa sobre la salida de potasio igual que la miodarona, ¿no? Y bloquea múltiples canales, pero sobre todo los de potasio, bloquea los canales de sodio, produce bloqueo simpático de los canales de sodio, igual que la miodarona. Tiene efecto antiisquémico, antifibrilación, produce no altera la función de contracción del ventrículo izquierdo, puede producir fibrosis pulmonar similar a la miodarona, tiene una vida plasmática prolongada, similar a la miodarona, no tan prolongada, pero sí prolongada, y tiene actividad tiroidea porque también tiene yodo igual que la miodarona. Entonces es una droga muy similar y compartida sus acciones con la amiodarona. Muy bien, jóvenes. Nos queda media hora para desarrollar insuficiencia cardíaca. Porque el doctor creo que tenía las 10, Foli. Sí, doctor, a las 10 quedamos. Ya, entonces, insuficiencia cardíaca. Como es utilizamos drogas que ya se han tenido, ya se han revisado, entonces es más sencillo.